En estos días estoy compartiendo sobre prosperar. ¿Qué es la prosperidad? ¿Qué es lo que la inteligencia espiritual nos enseña sobre prosperar? Y ayer compartí sobre que la verdad nosotros tenemos todo lo que necesitamos para el cumplimiento del propósito. La prosperidad es tener todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. Pero existen límites, existen algunas cosas que nos limitan nuestro crecimiento, algunos principios que si nosotros no sabemos aplicarlos, si no estamos atentos, nos pueden limitar en nuestro crecimiento, nuestra prosperidad puede estar limitada. Entonces, ser próspero es tener todo lo que necesitas para el cumplimiento de tu propósito. Entonces, los recursos pueden limitar el cumplimiento de nuestro propósito. La prosperidad es fundamental, es una cuestión que tiene que ver con tu corazón y cuánto tu corazón está en el centro de la voluntad de Dios. En la Biblia dice, Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Nosotros sabemos que si buscamos primero el reino, las demás cosas nos serán acrecentadas, y sabemos que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados según su propósito. Entonces, el propósito es la razón por la cual Dios coloca recursos en nuestras manos. Y ahí está la clave. Muchas veces, una cosa que nos limita a prosperar, un límite para nuestra prosperidad, es justamente olvidarnos del propósito. Un límite para nuestra prosperidad es nosotros no colocar en el centro lo que Dios tiene en el centro. Un límite para nuestra prosperidad es nosotros no administrar de forma correcta los recursos que Dios coloca en nuestras manos. ¿Ok? Y muchas veces se asocia el no administrar de forma correcta solamente la cuestión de colocar el diezmo en manos de la obra de la iglesia que te está bendiciendo, ¿no es cierto? Existe un principio que Dios definió, que las personas que se dedican 100% a la obra van a ser sustentadas por aquellos en los cuales Dios les dio recursos para generar riquezas. Eso pasó con las 12 tribus de Israel. A 11 recibieron tierras y una no recibió ninguna tierra, porque era sustentado por las otras 11. ¿Y a través de qué? Del diezmo. Diezmo, pero ¿por qué 10? ¿Qué tiene que ver 10%? No puede ser más, no puede ser menos. Existe una cuestión espiritual, un principio espiritual por detrás de esto, de que el 10 simboliza el todo. O sea, cuando las primicias son colocadas, devolvidas y dadas a Dios, vos estás en tu corazón dando el todo. El 10 simboliza el todo. Entonces, una vez que vos consagras, devolves el diezmo, vos estás consagrando el todo. El diezmo es un principio practicado por personas que creen en Jesús y personas que no creen porque entienden el principio espiritual, lo que hay espiritual detrás de eso. Es el desprenderte en tu corazón del amor a las riquezas. Y esa negar la avaricia, desprenderte en tu corazón del amor a la riqueza, es lo que te hace acceder a un nivel superior de recursos, de fluir de riquezas para tu vida. Eso lo entienden personas que conocen Jesús, que tienen inteligencia espiritual, y personas que simplemente aplican el principio y ellos son bendecidos también. Pero hoy no vine a hablar sobre eso, porque la verdad, administrar eso creo que todos nosotros lo tenemos claro, de que eso no es algo que nosotros administramos, no nos toca a nosotros administrar, no vamos a rendir cuenta por ese valor. Pero existe un 90% que está en tus manos y existen dos recursos principales que son colocados en tus manos y que es tu responsabilidad aprender a gestionarlos, a administrarlos, a multiplicarlos. Hoy voy a hablar sobre el dinero y el tiempo. Dos cosas muy importantes.
dinero y tiempo. ¿Ok? En Lucas 16 yo ya compartí sobre esta parábola. Es una parábola que muy pocos se entienden, pero es muy profundo y hay mucha riqueza aquí adentro y nos rompe la cabeza cuando entendemos lo que está aquí escrito. Y si esto te confronta cuando lo escuches, date cuenta que es algo que puede transformar tu vida. ¿Sí? Muchas veces lo que nos confronta de la palabra justamente es lo que necesitamos transformar en nuestra mente. Y cuando nuestra mente es transformada, cuando no nos conformamos a este mundo con nuestra mente, eso nos lleva a acceder a la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Acuérdate. Entonces se trata de transformar aquí. Entonces, voy a empezar a leer el capítulo 16 de Lucas en relación, y vamos a atentarnos, a darle atención a este punto de cómo administrar de forma correcta. Porque aquí hay un mayordomo que administra de forma incorrecta. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Bien, entonces aquí tenemos un señor y un hombre que administra. El señor obviamente que es Dios y el hombre que administra sos vos. ¿Ok? Voy a ir directamente al punto. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es eso que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Primero, lo acusaron. Acá tenés que tener en cuenta una cosa. El acusador es el diablo. O sea, todo el tiempo Satanás, que significa acusador, está acusándote delante de Dios. ¿Ok? Entonces, la acusación siempre va a existir. Es un principio que tenés que tener claro. No te vas a librar nunca de la acusación. Y mientras más vos hagas lo que Dios quiere, te van a acusar. Pero en este caso la acusación era correcta. Muchas veces el diablo también te acusa con cosas que realmente hiciste mal. Pero ya fue pago todo, no hay más condenación para vos. Pero aquí existe un principio. Y no tiene que ver con condenación, tiene que ver con lo que nos conviene. ¿Ok? Todo puedes, pero no todo te conviene. Entonces nosotros que queremos buscar el reino, no nos importa más esta cuestión de la condenación, pero sí estar en el centro de la voluntad de Dios. Ese es nuestro corazón, eso es lo que nosotros queremos, ser guiados por el Espíritu, andar con Dios, la vida con Dios. Entonces, acá dice: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Ya no puedes seguir en tu puesto. Significa, aquí nos estamos enfrentando a una cuestión de visión de la eternidad. O sea, vas a llegar a un punto en donde vos, tu vida aquí en esta tierra, tu tiempo y tu dinero se va a acabar. Digo tu dinero obviamente porque no nos podemos llevar ningún dinero a la tumba. Pero el tiempo se te va a acabar. Acá dice: ya se acabó tu tiempo. Ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó. ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para cavar y me da vergüenza pedir limosna. No tengo fuerza para cavar y me da vergüenza pedir limosna es una revelación que toda persona que es cristiana tiene. ¿Por qué? La definición correcta de cristiano es aquel que reconoce que él no puede salvarse a sí mismo y entonces se entrega su vida a un Salvador que es Jesús, al único Salvador que es Jesús. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí es que esta persona es una persona cristiana. Él entiende que no tiene fuerza para salvarse. Entonces dice: yo no tengo fuerza para cavar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, o sea, cuando se acabe su vida, aquí es realmente... nosotros tenemos que entender una cosa: nuestra vida va a acabar. Y todo lo que nosotros hacemos ahora, tenemos dos opciones. O juntamos riquezas en esta tierra, que es lo que habla Mateo 6, y hay otro video donde conecto Lucas 16 con Mateo 6, pero aquí habla, y en los dos, en Mateo 6 y en Lucas 6, está hablando justamente de este mundo y de que no existe ninguna riqueza que acumulemos en esta tierra que pueda llegar a servir para algo. O sea, no acumules riqueza en esta tierra, sino que
nosotros tenemos que buscar primero el reino y las demás cosas nos son acrecentadas. Nosotros podemos mirar y acumular riquezas aquí o podemos acumular riquezas en el cielo. Yo dice así, tengo que asegurarme de que cuando me echen de esta administración, o sea, cuando me vaya para arriba, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Haya gente que me reciba en su casa. Y yo te estoy diciendo algo que normalmente cuando vos lees no lo sabes, pero que es importante que lo entiendas para que entiendas el contexto y para que tengas revelación de esta palabra. Aquí está hablando de recibir en su casa eterna. Más abajo lo aclara. Ya sé lo que voy a hacer. Y él tiene una idea. Dice, llamó entonces, escucha lo que dice aquí, llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? Y la persona que le debía respondió, 100 barriles de aceite. Le contestó él. Y el administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. O sea, le está haciendo escribir una cosa, lo está haciendo, de alguna forma, está descontándole el dinero que le debía a su patrón, siendo que, o sea, el administrador para mí aquí está haciendo algo incorrecto. Está perdonándole la deuda a otros con el dinero de su patrón. 100 barriles de aceite, le contestó. El administrador dijo, toma tu factura y siéntate enseguida y escribe 50. Versículo 7. Luego preguntó el segundo, ¿y tú? ¿Cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Ok, vamos a hacer una pausa acá y es muy importante. Este administrador tuvo la brillante idea, ¿no?, entre comillas, de perdonarle la deuda a los deudores, usando los recursos de su patrón. Para mí, aquí está actuando mal. O sea, yo lo despediría más rápido, yo lo condenaría a porque está administrando los recursos de su patrón para perdonar a otros. Está administrando los recursos que fueron colocados en su mano para administrar, para perdonar a otros. Está loco. Está loco. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas. Él lo elogió. ¿Cómo puede ser que lo elogió si él estaba regalándole deudas, perdonándole deudas a los otros injustamente, de una forma loca, por haber actuado con astucia? Entonces, consideró que eso era actuar con astucia. Yo te voy a explicar esta parábola rápido. Y es algo que muchas personas no entienden. Muchos de nosotros emprendemos y creemos que Dios queremos emprender un proyecto que esté en el centro de la voluntad de Dios. Y muchas veces pensamos, no, yo tengo que hacer algo que ayude a las personas, yo tengo que hacer algo que lleve el evangelio a través de mi empresa a las personas, yo tengo que hacer algo que ayude a los pobres, yo tengo que hacer algo que mi proyecto tiene que ser un proyecto que a través de mi empresa entonces yo pueda mejorar el mundo, que a través de mi empresa yo tenga sustentabilidad. Entonces me tengo que enfocar en la sustentabilidad social, sustentabilidad económica, sustentabilidad ecológica. Entonces mi empresa tiene que estar pensada, entonces yo tengo que ser un emprendedor que represente los principios de la moralidad judaico-cristiana. Pero en realidad, lo único que a Dios le importa son las vidas. En el centro de la voluntad de Dios están las vidas. Y aquí está hablando justamente de eso.
Lo que vos haces cuando hablas de Jesús a las personas, cuando presentás el Evangelio a las personas, les decís, vos sos pecador, le debes a mi Señor. Y Él me dejó administrar el perdón. Jesús dijo eso. A quienes le perdonen el pecado será perdonado y a quienes se lo retengan les será retenido. Pablo dijo que el ministerio de la reconciliación nos fue colocado en nuestras manos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué perdón está hablando? ¿Qué deuda está hablando? Está hablando de la deuda con su Señor. Todo el mundo que está a tu alrededor tiene una deuda. Y esa deuda, la única forma de pagarlo es con su propia vida. Y vos le estás diciendo, cuando vos predicás el Evangelio a las personas, le estás diciendo lo siguiente. Todo bien, vos ya viviste un tiempo, o sea que ya viviste un tiempo sin Jesús, ya pagaste una parte, pero anotá acá, desde ahora en más, estás perdonado completamente, no necesitas morir para pagar. Te perdono la deuda, te perdono la deuda. Entonces vos estás diciéndole a las personas que ellas fueron perdonadas, pero vos no pagaste por ese perdón. ¿Lo pagó quién? Jesús. Entonces vos estás administrando el perdón de forma totalmente loca. Vos no mereces estar en esa posición. La verdad, no te quiero generar condenación en una cosa tan honorable. Al contrario, es honroso y es un privilegio lo que Dios nos dio de poder nosotros llevar el perdón que era inmerecido para nosotros y inmerecido para esas personas que nos conocen, llevárselos a las manos. Entonces, cuando vos le decís a una persona, che, vos estás frito, estás condenado, te estás yendo al infierno, y la única forma de que vos seas salvo es que vos reconozcas que necesitas un Salvador, que no te podés salvar a vos mismo. Entonces, cuando la persona dice, tenés razón, cree y entrega su vida a Cristo, en ese momento que esa persona dice, yo entrego mi vida a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida, en ese momento que él decide en su corazón entregarse completamente, le son perdonados los pecados. Pero solo porque vos abriste tu boca y le liberaste la deuda. Lo liberaste de su deuda. ¿Entendés? Entonces nosotros somos administradores de la salvación, del ministerio de la reconciliación, del perdón de los pecados. Es el principal recurso que Dios colocó en tu mano. El principal recurso y está en el centro del corazón de Dios. Todos los demás recursos, que son dos, los más importantes, tu dinero y tu tiempo, están alrededor de eso. Si vos existe algo en tu vida de los 90% que vos administras de recursos, si de ese 90% existe algo que vos no estás usando específicamente para alcanzar vidas, y tranquilo, vos no necesitas hacer esto conscientemente, vos simplemente coloca en tu corazón y Él es el que va a ir guiándote, abriendo las puertas. Muchas veces nosotros no entendemos, por ejemplo, por qué estamos en un lugar específico, trabajando o haciendo una empresa, un proyecto específico, o hasta en algunos lugares donde uno dice, pero ¿por qué estoy aquí? Este lugar no es de Dios. Muchas veces Dios te coloca en lugares donde sos el único cristiano, sos el único que tiene la luz. Bueno, justamente, tranquilo, lo que importa es que vos realmente te coloques en las manos de Dios para que y estés atento para ser astutamente, seas astuto en aplicar esas riquezas que Dios colocó en tu mano de la salvación y entregarla y liberarla y liberar el perdón. Vos ser aquel en el cual las personas se encuentran en el perdón de Dios. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro papel. Ser aquellos
que liberan el perdón de Dios inmerecidamente. Que le dice a las personas, che, vos le debes a Dios. Bueno, tengo acá, escribí. En este cheque dice, están perdonados tus pecados. Escribí tu nombre. Listo, estás perdonado. ¡Wow! Es poderoso lo que dice aquí. Y el Señor lo elogió. Dice, pues bien, el patrón lo elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado de forma con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. Nosotros tenemos que ser más astutos, nosotros, ¿sí? Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. O sea, aquí te dice específicamente para qué usar todos los recursos que Dios colocó en tus manos. Las riquezas mundanas son los recursos que Dios colocó en tus manos. Son el 90% que te toca administrar. Y acá te dice específicamente para qué usar esos recursos. ¿Ok? No hay otra posibilidad. Dice, por eso les digo, válganse de la riqueza mundana para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, o sea, ¿cuándo te van a acabar las riquezas mundanas? Cuando mueras, cuando pases para la eternidad con Jesús. Por eso les digo que se valgan de la riqueza mundana para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Aquí está en el versículo 9. Dice que que ellos lo van a recibir en viviendas eternas. Cada una de las personas a las cuales vos liberás el Evangelio, las cuales aceptan a Jesús a través de tu vida, esas personas son personas que tienen moradas eternas, ganan moradas eternas. Y ellos van a ser los que te reciban. Es muy loco lo que está hablando aquí. O sea, nosotros, cada persona a la cual le hablamos de Jesús y tuvo revelación y entregó su vida a Cristo, tuvo la única humildad, la humildad más importante que tiene que tener en su vida, de reconocer que no puede salvarse a sí mismo y que necesita de un Salvador. Cuando ella aceptó a Jesús por eso, por tu prédica, por tu medio, a través de tus manos, porque vos usaste las riquezas mundanas para ganar amigos. Entonces, cuando éstas se te acaben, ellos te van a recibir en sus viviendas eternas, como dice en el versículo 9. Y acá continúa aclarando. El que es honrado en lo poco, que es lo que tenés hoy en tus manos, lo que tenés en tus manos hoy es lo poco, ¿ok? Dios te pondrá sobre lo mucho si vos lo usás a eso de forma fiel. El que es honrado en lo poco lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Mundanas y verdaderas. Existen las riquezas de este mundo, que son las que tenés en tus manos, y a través de esas riquezas podés ganar moradas eternas, podés comprar casas en el cielo. Ese es lo que en el centro del corazón de Dios está ese objetivo. Él colocó la riqueza en tus manos con un solo objetivo, que es que ganes moradas eternas, que son las personas que reciben el Evangelio a través de tu vida y a través de sus recursos. Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Acá, cuando habla de lo ajeno y lo que les pertenece, está hablando de diezmo. Pero no es el foco de esto que te quería comentar. Porque nosotros normalmente tenemos revelación de que el diezmo no es nuestro, listo. Y creemos que administrar de forma correcta los recursos es colocar el diezmo en donde Dios nos colocó para hacer la obra. Pero no es eso el centro del corazón de Dios. El centro del corazón de Dios y la mayordomía es que vos utilices el 90% que quedó en tus manos de forma correcta. Y la forma correcta es lo que dice en el versículo 9, para ganar amigos y comprar casas en el cielo de tus amigos. Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Aquí es donde conecta con Mateo 6. Ningún sirviente puede servir a dos patrones, porque menospreciará a uno y amará al otro. Querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Ok? Mañana voy a hablar porque se hizo muy largo, mañana voy a hablar sobre Malaquías. En Malaquías
habla de dos recursos. Normalmente se utiliza Malaquías 3 para hablar sobre el principio de la mayordomía y la pertenencia y la consagración de los recursos a Dios y cómo eso nos protege. Pero no se habla mucho de la segunda parte del capítulo 3 que habla sobre la consagración del tiempo. ¿Ok? Entonces, mañana voy a hablar sobre eso, sobre cómo podemos ser limitados, pueden limitarse los recursos y salirnos del propósito por no entender la importancia del segundo recurso que es el tiempo. Nos vemos. ¡Chau!